Ecoleyes, Derechos y Obligaciones Ambientales, con Juan Ignacio Moreno. Bueno, último programa de este 2022, lo venimos diciendo desde temprano a eso. Estamos ahora con la última columna del año con Juan Ignacio Moreno de las Ecoleyes, nuestro abogado ambientalista. ¿Cómo andás, Juan? Todo muy bien, Martu. ¿Vos cómo estás? Muy bien. Aquí ya cerrando este 2022. Desde mi punto de vista, una buena noticia la que traes, ¿no? Por esta reglamentación que se ha dado en materia ambiental dentro de lo que es el derecho. Vos ahora la vas a contar y me vas a decir si es buena o no es buena. Yo creo que sí, que en materia ambiental es bueno empezar a entender un poco más y a reglamentar las cuestiones relacionadas con nuestros propios residuos, ¿no? Bueno, en ese sentido es muy cierto, Martu, porque pensemos esta lógica, ¿no? De mejor que decir es hacer, y estas normativas requieren precisamente de una reglamentación. Porque para que se puedan aplicar, obviamente tiene que haber un decreto reglamentario específicamente que determine, bueno, tal autoridad va a ser la competente en la aplicación, estos son los conceptos, estos son los alcances, estas son las competencias de las provincias, y así es como vamos a comentar en esta columna de este año 2022 la reglamentación de la Ley de Gestión de Residuos Domiciliarios a nivel nacional. Esta es una ley que se sancionó en el año 2004, entonces pensemos la cantidad de años que han transcurrido para que se pueda desarrollar un decreto reglamentario. Iba a cumplir los 20 años, estaba muy cerca. Estaba cerca de cumplir los 20 años, sin reglamentación. Sin reglamentación. Pensemos que las distintas provincias fueron desarrollando su marco normativo. Te hago una consulta ahí. Las provincias tienen su autonomía, ¿no? A la hora de decidir sobre sus residuos. Exacto, esto como lo hemos hecho mención en distintas columnas. La nación tiene la potestad y la facultad, lo que son las leyes de presupuestos mínimos, es decir, que establece un estándar mínimo de protección donde luego las provincias tienen que sancionar sus legislaciones específicas para complementar y hasta pueden aumentar la protección por el principio de progresividad en lo ambiental. Es así como las provincias han sancionado. La nuestra, la provincia de Buenos Aires, sancionó la ley 13.592, que es la ley de gestión de residuos sólidos urbanos. Ahí vemos otro tipo de denominación. Y esta ley es importante su reglamentación porque nos va a establecer distintos principios y parámetros objetivos para que las provincias puedan aplicar una mejor gestión de residuos sólidos urbanos. La idea sería que cada provincia adoptara esta reglamentación y pudiera, en un ideal, atarse a eso, ¿no? Atarse a esa ley, y todos los ciudadanos, ¿no? También entender que es así. Yo siempre esta ley la asocio mucho con la época de las vacaciones. Cuando uno se va de vacaciones, por ejemplo, a otra provincia, y te encontrás con que vos en tu casa, por ahí clasificás tus residuos de una manera, y llegás a ese lugar y no tenés información, no sabés si en ese lugar se clasifica de la misma forma, si va en el mismo color de bolsa. Exacto, si va en el otro, si qué puedo hacer. Y eso es justamente por esto, porque no estaba reglamentado, entonces no tenían la obligación todos de hacer lo mismo. Bueno, ahí te doy un ejemplo personal de viajes, por ejemplo, en la zona de la Patagonia, donde hay una bolsa de color roja. Claro. Y uno dice, bueno, ese color de bolsa, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires está más vinculado a los residuos patogénicos, hospitalarios. Y vemos la provincia de Buenos Aires, tenemos dos colores: la verde para los secos, que son los que se pueden reciclar, recuperar, valorizar, y la negra, que es el desecho, la disposición final. Entonces esta ley viene a ampliar un poco ese parámetro. Teníamos entendido en el marco general, a nivel nacional, bueno, hay dos bolsas, la negra y la verde. Tiene dos anexos este decreto. Uno de ellos establece distintos colores. Y en un principio vemos esa bolsa verde, que es justamente la de los residuos valorizables, pero empiezan a haber otro tipo de colores. Una bolsa específica para lo que es el papel y cartón, que es de color azul. Otra bolsa para el vidrio, otra bolsa para los metales. Entonces vemos que se va diversificando la cantidad de corrientes de residuos. Es decir, que se busca cada vez separar más los residuos para que se le dé un tratamiento específico y que después, cuando pensémoslo de esta manera, cuando llegue una cooperativa, no implique esto de tener que hacer la separación una vez cada residuo por la cinta, sino que ya esté separado el residuo y lo pueda operar cada uno de los tratadores adecuados. Sí, y pensaba justamente en eso, cuando llega la cooperativa, que pueda haber cooperativas que se puedan especializar también en determinado tipo de residuo y darle determinado valor a un residuo, ¿no? Porque hoy en día las cooperativas reciben en la bolsa verde todo,
¿no? Y cosas de más también, que no las vamos a aclarar, sí. Pero también reciben cosas de más. Y en muchos casos, por ahí la cooperativa solamente se dedica al cartón y al papel y todo el resto no les sirve, ¿no? O se dedica exclusivamente al vidrio, o pueden sacarle más valor agregado a determinados materiales, pero terminan recibiendo igual todo y hacen un trabajo ahí que es de alguna manera desvalorizado también, porque no es efectivo. Sí es efectivo para el cuidado en general del medio ambiente, pero no es efectivo para el trabajo de ellos después. Bueno, justo que haces esa mención, Martu, es interesante mencionar que ya se han cumplido 20 años de una ley emblema, en este caso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como es la ley 992, que es la de recuperadores urbanos. Justamente pensemos, todo ese contexto, los recuperadores estaban criminalizados, eran detenidos, había situaciones de amedrentamiento, de violencia institucional, policial, la cuestión del cartón y los residuos, que se hacía una venta individual en esto que se hablaban de los trenes, donde se hacía esa venta, que ingresaban de la provincia de Buenos Aires hacia Capital. Bueno, ahí se fue desarrollando un movimiento cartonero, entonces hasta se dio el primer concepto de recuperador urbano. Y vemos que en esta ley específicamente, y me parece interesante para poner en valor esas luchas, se habla de la necesidad de contar con un registro de recuperadores y recuperadoras urbanas, y le hace la mención como trabajadores y trabajadoras, porque pensemos que fue un actor que apareció en su momento para sobrevivir, pero terminó resultando que no solamente era un actor que era una fuente de trabajo, sino que implicaba el cuidado del ambiente. Es decir, porque muchos decimos, bueno, los residuos terminan cuando yo pongo la bolsa en la calle y ya está, me olvido. Y después pensamos un poco, podemos decir, ese capítulo de Los Simpson donde comienzan a enterrar todos los residuos, cuando Homero toma ese rol. Entonces, bueno, decimos, cuando hay un desconocimiento y una ignorancia de cómo hay que tratar los residuos, pueden llegar a suceder esas cosas, la cuestión de los basurales a cielo abierto. Entonces es interesante cómo se le pone hincapié al rol de los recuperadores urbanos. Y después otro aspecto que es relevante sobre esta normativa son los principios. ¿Y por qué los principios? Porque los principios son guías, estándares, formas de poder gestionar los residuos. Y digamos que es un modelo para las provincias. Cuando hay casos de dudas, bueno, ¿por dónde tengo que ir? En ese sentido hay una mención sobre la cuestión de la proximidad. ¿Qué significa esto, la proximidad? Y bueno, se pone en hincapié la cuestión de la huella de carbono, es decir, tratemos de reducir que los residuos estén trasladándose por todos lados, esto de que, bueno, muchos municipios lo manden hacia AMSE, por ejemplo acá en la provincia de Buenos Aires, no, que haya una gestión por lo menos regionalizada o en ciertos municipios de manera adecuada. Otro concepto interesante es este de la responsabilidad extendida del productor. Pensemos quien pone un envase en el mercado tendría que hacerse cargo de él mismo por la cuestión de la gestión en sí misma. Y después siempre hacemos la mención, bueno, esto que vemos residuos en el mar viene un poquito de ahí, el principio de la cuna a la cuna, es decir, esta mirada de la economía circular, no esta noción de la economía lineal, es decir, genero un residuo, lo tiro, va a un relleno, va a un basural, listo, no. La cuestión de que si está la tecnología adecuada, bueno, que se pueda valorizar. Por eso es interesante un poco mirar estos principios, el del ecodiseño, y que nos remite un poco a decir, bueno, de qué manera podemos aprovechar, valorizar esos residuos y que ese actor clave, como son los recuperadores urbanos, puedan seguir generando fuentes de trabajo. Y como vos hiciste la mención, Martu, también se puedan especificar sobre ciertas corrientes de residuos, y eso también va a ampliar el espectro laboral. Creo que pasaron varios años hasta que se reglamentó, recién decíamos casi 20 años, pero bueno, en definitiva valió la pena porque es como una ley nueva que han reglamentado, ¿no? Amplía los colores para la separación de basura, de residuos, le da la posibilidad de hacer un registro, ¿no? De la cantidad de recuperadores urbanos que tenemos, que es algo que hoy en día vos te comunicás con alguien y que está en el medio hablando de estos temas y no tiene idea de la cantidad de recuperadores que hay siempre aproximaciones, pero nunca se sabe. Y también esto de darle ese valor agregado a la economía circular, creo que es como no solamente una reglamentación, sino como una nueva ley en sí misma. Me parece que es muy interesante y sin duda está puesta la mirada al futuro con esta reglamentación, ¿no? Deja muchos cabos para empezar a extenderlos hacia un futuro. Ojalá que sea lo más cercano posible, ¿no? Ojalá que en poco tiempo podamos encontrarnos con el reflejo de esta reglamentación.
Exacto, Martín. Una última cuestión que no me quería olvidar de mencionar es qué sucede con un concepto que no está en ninguna normativa, que se le dice los residuos de generación universal, es decir, se le denomina con las siglas REU, que son aquellos residuos que generamos todos en nuestros hogares, pero tienen características distintas a los tradicionales, a los que pensamos, como esto, la botella de una gaseosa, bueno, o el sachet de leche. En este caso nos hace la mención de los aceites vegetales usados, qué pasa con los aparatos eléctricos y electrónicos, las pilas, las baterías, cartuchos, toner, bueno, estos residuos que hasta podríamos decir, bueno, están muy asimilables a esos residuos especiales si no se tratan adecuadamente. Sí, peligrosos en realidad. En muchas ocasiones cuando he hablado de estos residuos están marcados o enmarcados dentro de lo que sería, bueno, residuo peligroso por la gran contaminación que generan las pilas, fundamentalmente el aceite vegetal, el aceite domiciliario usado en realidad. Es muy interesante cómo amplía esta ley, ¿no? Esta reglamentación, muchos temas. Yo creo que me parece que está muy bien reglamentada. Yo creo que a futuro va a dar muy buenos resultados. El tema es que ahora, bueno, creo que viene la puja con los diferentes espacios que tienen que ver justamente con las provincias y cómo empezar a adoptar justamente esto. Pero bueno, ojalá en breve nos crucemos por la calle con diferentes recipientes de los colores que recién nombrábamos, para que la separación sea mucho más adecuada y mucho más perfecta del residuo, ¿no? Totalmente, Martu, y a la pregunta que hiciste inicialmente, sí, considero que es muy positiva esta reglamentación, tiene mucho por delante, como vos haces la mención, pero que siempre hay que ir por más desafíos en la cuestión ambiental. Más allá de que veamos, digamos, bueno, en inmediato vamos a tener 7 bolsas, 7 tachos de residuos, y podríamos decir, y seguramente no, ojalá que fuera así, pero creo que de a poco, y con la cuestión de la educación ambiental, es interesante que se pueda lograr esa concientización. Es decir, la única forma de que la cuestión ambiental llegue a los hogares, a las personas, es por la conciencia. Es decir, tomar dimensión de lo que estamos generando, tomar dimensión del aspecto de la educación, es algo que vamos a ver en las generaciones presentes y seguramente en las generaciones futuras, las que están hoy en día en las escuelas, quienes van a impulsar varios cambios, y la responsabilidad de quienes están en la gestión pública en este momento y quienes estén en otros años, de poder implementar programas que sean eficientes, para que haya un trabajo colaborativo, por lo menos acá en la provincia de Buenos Aires, entre provincia y municipio, porque los municipios son los que están obligados a gestionar los residuos sólidos urbanos, así que ahí me parece que está el gran desafío por parte del Estado. Tal cual. Bueno, Juan, muchísimas gracias por el tiempo que te tomás. Cada columna que Juan nos trae, la verdad que son temas muy interesantes. Es casi un pequeño historiador, Juan, también del programa, porque también nos has traído este año muchos personajes de la historia. Así que bueno, este tema que me trajiste para cerrar el año me parece muy interesante. Es una buena noticia esta reglamentación de esta ley, pero todas las columnas que has hecho durante este 2022 han sido muy interesantes, siempre con mucha responsabilidad, siempre desde un lugar sumamente auténtico y responsable a la vez, ¿no? Y con realmente, para aquellos que nos escuchan del otro lado, realmente desde un compromiso ambiental que tiene él, no es solamente las palabras, sino que realmente él está comprometido con la cuestión ambiental y se capacita todo el tiempo. Así que gracias por haber formado parte de Hacia Dónde Vamos todo este 2022, y bueno, y el 2023 te esperamos, obviamente. Bueno, muchísimas gracias, Martu, por tus palabras, es un gusto y la verdad un honor que, siendo el programa ambiental de la radio de la provincia de Buenos Aires, poder estar participando, y bueno, y desde ya que van a contar conmigo el próximo año. Bueno, Juan, muchísimas gracias. Nunca dijimos tus redes, Juan. ¿Querés que digamos tus redes para que la gente te siga? Bueno, hay un canal de YouTube que lleva mi nombre, Juan Ignacio Moreno, donde están todas las columnas que hemos ido desarrollando y algunas otras entrevistas que me han realizado, así que ahí me pueden encontrar. Ahí encontramos a Juan Ignacio Moreno, nuestro abogado ambientalista en Hacia Dónde Vamos. Gracias entonces, Juan, y bueno, el próximo año nos reencontraremos. Muchas gracias.